Buenas, este es un video dedicado a los estudiantes de noveno grado de la materia matemáticas. Básicamente esto no tiene la intención de funcionar como un sustituto de las clases virtuales ni nada por el estilo, sino más bien como un complemento al mismo. Entonces en esta primera clase lo que vamos a ver son a grandes rasgos los números reales. Entonces, para hacer un pequeño resumen de los temas a tratar, se va a empezar primero con los números irracionales, que ustedes el año pasado se supone que ya vieron los números racionales. En este se van a ver ahora los irracionales, que básicamente son los que completan el conjunto para entender qué son los números reales. Una vez definido esto, vamos a pasar a lo que serán los números reales. Una vez ya definidos qué son los números reales, ya podemos hacer cosas con eso y podemos hacer cosas como comparaciones, y también se va a poder ver lo que es la recta numérica y básicamente cómo funciona eso. Además también se van a hacer como unos pequeños recordatorios de cosas que tienen que saberse llegados a este punto. Entonces empezamos con números irracionales. Entonces, desde básicamente que uno empezó a ver conjuntos numéricos, uno vio más o menos este tipo de cajitas que cada vez iban haciendo más grandes. Entonces primero empezamos con los números naturales, que básicamente lo que eran nos sirven más o menos para contar cosas. Entonces pueden ser de 0 hasta el número más grande que ustedes puedan pensar: 0, 1, 10, 20, 80, 10.000, 1.000.000, ahí da igual. Básicamente todo eso son números naturales. Ya después vimos que no solo existen los números naturales a los que estamos acostumbrados, también existen los números enteros. En ese caso tienen que notar que los números enteros también incluyen a los números naturales. Además de eso, los números enteros también incluyen los inversos de los números naturales, es decir, los negativos. Entonces, digamos, si existen 10 en números naturales, en números enteros también vamos a tener la posibilidad de tener un menos 10, que sería el inverso aditivo del número 10. Y así básicamente con todos los números. Por lo tanto, se puede decir que los números enteros pueden ir desde menos infinito, o sea, desde un número negativo muy grande, hasta más infinito, que sería un número muy grande positivo. Después de eso también vimos lo que eran los números racionales, que entonces aquí existe una pequeña diferencia entre los números enteros y los racionales. ¿Cuál es esa diferencia? Básicamente que cuando nosotros tenemos números racionales, podemos tener números que son fraccionarios o, por decirlo de otra manera, con coma. Entonces, por ejemplo, si los números enteros solo eran 0, 1, 2, 3 y así seguimos, con los números racionales tenemos una diferencia, y es que tenemos números que están entre 1 y 2, por ejemplo. Entonces tenemos 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Pero no solo termina la cosa ahí, podemos tener más de un decimal. Podría ser también 1,25, 1,45 o incluso más, podría ser 1,100, 1,187. Entonces básicamente eso es lo que hay que tener cuidado aquí con los números racionales, que pueden tener un número definido de decimales. Pueden ser muchos, pueden ser pocos, pero mientras yo sepa cuántos números exactamente son los que están ahí, se llama que es un número racional. Ahora, lo nuevo que viene son los números irracionales. Entonces, básicamente funcionan muy parecido a lo que serán los números racionales, con la única diferencia de que yo no sé cuántos decimales puede tener ese número. Es decir, pueden tener infinitos decimales perfectamente, yo tengo que aceptarlo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 1,111111111 y así sigo hasta el infinito, quiere decir que eso es un número irracional, por el hecho de que yo no puedo racionalizar básicamente cuántos decimales tengo. O sea, no cabe en mi comprendimiento el número infinito. Entonces básicamente por eso se le llama irracional, porque no es posible saber o determinar cuántos decimales tiene y no puedo delimitar eso. Entonces básicamente ese es el punto importante de los números irracionales, que son números con coma, al igual que los números racionales, pero que tienen infinitos decimales. Entonces aquí, como una tabla de ejemplo y en modo de resumen, podemos ver que en el caso de los números naturales, que se representan por lo general con una n, algunos ejemplos de esos números son el 0, el 1, el 2, el 10.000, el 999.999. Aquí hay que hacer una salvedad, y es que por lo general el 0 hay veces que prefieren incluirlo en los números naturales y hay veces que no. Por lo general sí se incluye el 0 en los números naturales. Después están los números enteros, que básicamente se representan con una z.
que en ese caso, como ya dijimos, se pueden ser negativos o positivos. Entonces tenemos menos 100, menos 50, menos 1, 0, 1, 50 y 100. Y ahí podemos seguir para adelante y para atrás, tomando en cuenta que son casi que infinitos números negativos y positivos. Después están lo que son números racionales, que en este caso son números con coma, como en este caso 3,6, 6,4, 5,7. Esos números también pueden tener coma, pueden tener signo negativo, entonces pueden ser menos 3,7534 y 0,43. Todos esos son números racionales por el hecho de tener una simple coma, pero también se pueden representar como números fraccionarios. Entonces si yo tengo un medio, también sería un número racional. Después tenemos los números que son irracionales, que se representan con una i, que es lo nuevo que estamos viendo ahorita. Que entonces en este caso tenemos números como el pi, que ya más o menos deberán saber que es 3,1415 y ahí tiene infinitos decimales. El número Euler, que también es un número que tiene infinitos decimales. Después también, si usted se puede poner un 1,888888, al poner esos tres puntos al final, quiere decir que esos 8 se van a ir repitiendo hasta el infinito. Y aquí tenemos básicamente lo mismo, menos 90,1111 y hasta el infinito. Aquí lo que faltaron fueron los tres puntos. En este caso, si no se incluyen los tres puntos, quiere decir que hasta aquí termina el número. Por lo tanto, esto es un error de edición que básicamente debería incluir los tres puntos para decir que este número va hasta el infinito. Entonces, aquí hay que tener cuidado con cierta cosa. Si nos ponemos a ver los números racionales, vea que los racionales incluyen los enteros y los naturales, sin embargo no se relacionan con los irracionales. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que los números irracionales no incluyen a los grupos más pequeños, no incluyen ni a los números enteros ni a los números naturales. Eso es básicamente lo que es aquí. A diferencia de los números racionales, los irracionales no incluyen a los conjuntos más pequeños. Por lo tanto, si yo tengo un número como 3, ese número no va a estar incluido en el conjunto de los números irracionales. Eso hay algo que tener cuidado, porque puede que se confundan por el hecho de que lo que estamos viendo antes era de que cada grupo más grande contenía los más pequeños. En el caso de los irracionales no. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué propiedades importantes podemos destacar más o menos de los números irracionales? Entonces aquí hay tres, que son básicamente las más básicas. Entonces, si en una suma, resta, multiplicación o división hay un número irracional con otro racional diferente de 0, el resultado será irracional. Entonces, hay que verlo de esta manera. Si yo tengo una suma o una resta, empecemos por eso, de un número que tiene un decimal, por ejemplo, entonces puede ser 1,1, y se lo sumo o se lo resto a un número que tenga infinitos decimales, entonces por ejemplo 8,888888, básicamente a la hora de plantearlo nos vamos a dar cuenta de que el simple hecho de que uno de los dos números tenga infinitos decimales va a hacer que el resultado tenga infinitos decimales también. En el caso de la suma y la resta no es fácil de verlo, porque ya básicamente vemos que si lo planteamos a la hora de bajar los números, vamos a tener infinitos de un lado. Y ya con esto es más fácil verlo, es más fácil verlo con la multiplicación o la división, que básicamente se aplica el mismo criterio, que el simple hecho de que un número tenga infinitos decimales va a hacer que el resultado por lo tanto tenga infinitos decimales también. Entonces básicamente eso es lo que nos quiere decir esta propiedad. La siguiente nos dicen que el inverso aditivo de un número irracional también es irracional. Esto es muy simple de ver, por el simple hecho de que si yo tengo un número positivo, por ejemplo, menos 8,88888, al simple hecho de ser el inverso aditivo, que es simplemente ponerle el negativo, entonces sería ahora menos 8,8888. Por lo tanto, no he cambiado en nada el número, lo que quiere decir que siempre se va a conservar de que el número irracional, aunque yo le saque el inverso aditivo, o sea, le ponga el menos de negativo, va a seguir siendo irracional. Y por último, el inverso de un número irracional también es irracional. En ese caso hay que tomar en cuenta que hay una diferencia. El inverso aditivo quiere decir solamente sacar un menos. En el caso del inverso del número irracional quiere decir que si yo tengo 3, le doy vuelta, entonces ahora sería 1,1 entre 3, disculpen. Entonces básicamente al dividir un número, como lo vimos antes, un número que tengan finitos decimales entre un número que tenga infinitos decimales, el resultado también va a ser irracional. Básicamente eso es lo que nos quiere decir esta propiedad. Igual estas propiedades son simplemente ilustrativas, no quiere decir que hay que aprendérselas ni nada así, pero nada más es como para tener claro más o menos cómo funcionan
los números irracionales. Ahora sí, ya que sabemos que son los números irracionales, podemos empezar a ver qué son los números reales. Básicamente, si se quiere ver de una forma más simple, los números reales simplemente son la combinación de los números irracionales con los números racionales. Por lo tanto, ya este conjunto real, que es el más grande de todos, que se habla al menos en el colegio, incluye todo lo que hemos visto antes. Entonces ya quiere decir que los números reales incluyen los números naturales, los enteros, los racionales y los irracionales, todos por igual. En ese caso no es como en el caso de los irracionales, que no incluía cierto tipo de números. En este caso los reales, por ahora, se incluye todo lo que se ha visto antes. Entonces aquí igual una forma o un pequeño resumen. Ya hemos visto básicamente hasta aquí los números irracionales y todo lo que incluía. Ahora si se ponen a ver, los números reales incluyen básicamente todo lo que está incluido en los cuatro conjuntos anteriores. Entonces está el menos 100, que estaban los enteros, el menos 90.11 y ahí está el siguiente, que estaban los números irracionales, el 0 que se incluye en los naturales, el pi que se incluye en los racionales, y básicamente vemos que se incluyen números de los cuatro conjuntos. Entonces básicamente esto es lo que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, hay que también tomar en cuenta que no todos los números que ustedes puedan, o sea, también no todos los números, sino tal vez todas las expresiones que ustedes puedan imaginar están dentro de los reales. Entonces, como lo dije anteriormente, hay expresiones que no están dentro del conjunto de los números reales. Entonces, ¿cuáles números o expresiones pueden ser esas? Por ejemplo, raíces pares de números negativos. Esto quiere decir que si yo saco la raíz cuadrada de menos 3, por el simple hecho de que menos 3 es un número negativo y yo lo estoy sacando raíz cuadrada, podemos ver que eso no tiene una solución o no es un número real. Por el simple hecho de que si yo agarro la raíz, quiere decir que tengo que buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé el número que está dentro de la raíz. El problema de eso es que si yo agarro un número negativo y lo multiplico por otro número negativo, el resultado va a ser positivo. Lo mismo pasa si yo agarro y multiplico un número positivo por otro positivo. Igual va a ser un resultado positivo. Aquí es donde va a ser el problema que esa es la razón por la cual no existen raíces pares de números negativos, por el hecho de que la raíz quiere decir que tiene que multiplicarse por sí mismo y era un número negativo, y eso no puede ser posible entre los números reales. Después también están las fracciones con denominador 0. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un número, por ejemplo 3, y lo divido entre 0, se puede notar que eso no da como resultado un número real, por el hecho de que yo no puedo dividir un número entre 0, o sea, no tiene sentido, al menos desde el punto de vista de los números reales. Por lo tanto, esta expresión tampoco se contiene dentro de los números reales. Y por último están los logaritmos de los números negativos, que tal vez los logaritmos no se han visto por ahora, pero cuando lleguemos al punto de ver los logaritmos, vamos a ver que la función logarítmica solo está definida para números positivos. Incluso hay que tomar en cuenta también que depende de la función, puede que incluso el 0 tampoco esté incluido ahí. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Después, entonces, ya que tenemos más o menos una visión de lo que son conjuntos, números y todo esto, hay que hacer un pequeño recordatorio con la diferencia entre pertenece e incluido. Entonces básicamente eran estos signos de acá. Pertenece era como una E, lo hicieron ahí. Entonces hay que recordar que pertenece se utiliza para elementos, o por decirlo de otra forma, números. Entonces básicamente lo que hace es determinar si dicho elemento o número pertenece a un conjunto dado. Entonces yo puedo decir que 1 pertenece al conjunto de los números reales. Después lo que tenemos es incluido, que se representa con esta C alargada extraña, que básicamente la C se utiliza pero para conjuntos. Básicamente funciona de la misma forma, ya que me determina si dicho conjunto, en este caso, está incluido en otro conjunto que puede ser más grande que él. Esa es la diferencia principal, que una es para elementos, que sería pertenece, y la otra es para conjuntos, que sería incluido. Si lo quieren ver de otra forma, de conjunto se empieza con C, y la palabra, bueno, el símbolo incluido es una C alargada, entonces pueden verlo de esa forma. Y aquí igual, elemento empieza con E, y el símbolo de pertenece es una E. Entonces básicamente esto les puede ayudar a recordar cuándo se usa cada uno. Ahora, si se quiere decir que algo no pertenece o no está incluido en un conjunto, lo que hay que hacer nada más es tachar el símbolo que teníamos antes. Si tenemos la E, entonces nada más le pasamos un tachón, y ya con eso quiere decir que el elemento que está aquí no pertenece al conjunto que está acá, igual al símbolo de incluido. Quiere decir que el conjunto que está a la izquierda no pertenece o no está incluido
al conjunto de la derecha. Después aquí tenemos algunos ejemplos de básicamente esa diferencia. En el primer caso lo que tenemos es 2,23, el cual es un número, por lo tanto usamos e de elemento. En ese caso sabemos que el 2,23 pertenece a los números reales. Después tenemos el conjunto de los números naturales, que al ser un conjunto se utiliza el símbolo de la C, que quiere decir que está incluido. Entonces básicamente quiere decir que el conjunto de los números naturales está incluido en el conjunto de los números enteros, y siempre se lee de esta forma, de izquierda a derecha. Después, en el caso de abajo, podemos ver que menos 8 no pertenece al conjunto de los números naturales por el hecho de que es negativo, y los números negativos no están incluidos en el conjunto de los números naturales. Y por último aquí tenemos que el conjunto de los números racionales no está incluido en el conjunto de los números irracionales, lo cual ya vimos desde antes que son conjuntos totalmente separados. Básicamente esto es a modo ilustrativo de ver cuándo usar pertenece e incluido, y cuándo usar no pertenece y no incluido. Entonces, ahora ya que sabemos más o menos cómo funciona esto, también podemos pasar a lo que son comparaciones, que básicamente las usamos para determinar qué número es mayor a otro. Básicamente los números, los símbolos que se utilizan son menor a. En este caso lo que quiere decir este símbolo, que es como una boquita que come hacia la derecha, indica que el número que está a la izquierda es menor a otro que está a la derecha. De la misma manera está el símbolo de mayor a. En este caso quiere decir que el número que está a la izquierda es mayor al número que está a la derecha. Después tenemos el símbolo de igual a, que serían estas dos líneas, que nos quiere decir que el número de la izquierda es igual al número de la derecha. Después, en el futuro vamos a utilizar también estos dos símbolos, que quieren decir mayor o igual a y menor o igual a. Funcionan exactamente de la misma manera que menor a y mayor a, con la diferencia de que aquí yo puedo incluir cosas que sean iguales. Entonces yo puedo decir que 8 es mayor o igual a 8, porque se está cumpliendo la condición. O sea, quiere decir que es igual. Con solo una que se cumpla ya esto está bien. También puedo decir que 9 es mayor o igual a 8, y no estoy mintiendo por el hecho de que 9 sí es mayor que 8. De la misma manera también se utiliza el menor o igual a. Yo puedo decir que 7 es menor o igual a 7, porque yo en el momento dije igual. Pero también yo puedo decir que 6 es menor o igual a 7, por el hecho de que también 6 es menor que 7. Entonces básicamente esa es la función que tiene, saber si algo es mayor o igual o menor o igual. Básicamente como se lee, es como lo que significa. Entonces aquí hay algunos ejemplos. Básicamente vamos a usar solamente el de mayor, menor, igual, porque es lo que se ve de momento. Ya cuando veamos funciones, sí se van a utilizar de manera más extensiva lo que son menor, igual a y mayor o igual a. Entonces en este primer caso vemos que un medio es menor que 6 cuartos. Entonces si ponemos eso o hacemos la operación, vemos que un medio es igual a 0,5. Mientras que 6 cuartos es igual a 1,5, lo que quiere decir que en este caso esta fracción es mayor. Aquí tenemos después este caso que de hecho está mal. Aquí debe estar al revés, por el hecho de que tenemos pi, que sería 3,14, 15, 9, y así seguimos un montón de decimales. En este caso debería ser menor a, sí, porque eso es 3, algo y esto es 90, jamás, ¿verdad? Entonces aquí en error, aquí debería ser menor. Aquí corregir esto. Después en este caso tenemos algo que suele confundir mucho a los estudiantes. Si yo tengo 9 entre 3, parece una fracción que sea un número que es con decimales. El problema es que si hacemos esta división, 9 entre 3 nos va a dar 3. Por lo tanto quiere decir que 9 tercios es igual a 3, por el hecho de que representan al mismo número, solo que de diferente forma. Aquí lo estoy representando con su forma natural y aquí en modo de fracción. Después aquí también tenemos otro caso donde tenemos raíz de 7, que si lo calculamos sería 2,65, y eso dice que es menor que 2 a la 3, y como las potencias son multiplicar el mismo número, el número de veces que nos dice aquí es 2 por 2 por 2, que sería 8. Por lo tanto esto sí es menor que 2 a la 3. Después en este caso está el 9 dividido entre 4, que básicamente nos da 2,25, el cual es mayor que 2,1. Y por último aquí hay un caso similar al del 9 tercios,
que básicamente es que la fracción 8 quintos es igual a 1,6. Si nosotros hacemos esta división de 8 entre 5 nos va a dar el mismo caso, 1,6. Por lo tanto, en ese caso estos dos números serían iguales. Después, ya para terminar con esto, sería el caso de la recta numérica. Entonces, la recta numérica es una forma de representar a los números que pertenecen a cualquier conjunto, mediante una flecha donde se indica el centro, que básicamente vendría a ser el 0, y algunos valores dependiendo de qué tan grande se quiera el intervalo de números. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo solo quiero representar números de menos 9 a 9, básicamente esa escala me sirve. Pero si yo quisiera representar tal vez números más grandes, como desde menos 1 millón hasta 1 millón, tal vez yo no usaría estos números y tal vez usaría aquí 100.000, 200.000, 300.000 y así podría ir. Básicamente eso se hace a conveniencia o básicamente dependiendo de la escala que se quiera utilizar. Cosas importantes aquí. Lo que está a la derecha del 0 son siempre números positivos. En este caso se representan con azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y a la izquierda del 0 o del centro están lo que son los números negativos, que en este caso sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. En este caso lo que nos indican las flechas es que esta recta numérica siempre va a seguir hasta el infinito, para un lado y para el otro. Entonces aquí se podría decir que termina en menos infinito, mientras que aquí termina en más infinito. Entonces hay que tomar eso en cuenta a la hora de analizar una recta numérica. Entonces básicamente la utilidad que tiene es que nos puede mostrar básicamente números usando simplemente la recta numérica. Por ejemplo, en este caso, si yo agarro una flechita y la apunto hacia el 2, quiere decir que este número está en el 2. Entonces raíz de 4 sabemos que es 2, 2 por 2, 4. Entonces quiere decir que 2 es 2. Aquí también podemos representar pi, por ejemplo, que a pesar de ser un número que tenga infinitos decimales, está dentro de la recta numérica, por el simple hecho de que es un 3,1 y con un montón de decimales más. Quiere decir que está por aquí, pero lo podemos representar también. Después también podemos representar números negativos, como por ejemplo menos 5 medios, que sería menos 2,5, lo cual está una flechita entre el menos 2 y el menos 3, diciéndonos que allí es donde está el número que estamos representando. Aquí igual tenemos otro caso con menos 6,5, el cual está entre menos 6 y menos 7, técnicamente la mitad. Algo interesante de la recta numérica es que, como vemos en el caso de pi, pi es un número que tiene infinitos decimales. Sin embargo, yo estoy poniéndolo aquí, donde es un punto que técnicamente yo sé dónde está. Y ese es el punto importante y hay que tener bien de la recta numérica. Entre un número, por ejemplo el 3, y otro número, por ejemplo el 4, hay infinitos números. El problema es que ir uno por uno obviamente sería muy difícil, porque tengo que desplazarme muy poco. Pero hay que tener en cuenta este concepto, de que aquí, entre el 3 y el 4, siempre hay infinitos números, porque yo puedo poner infinitos decimales. Entonces quiere decir que aquí la cantidad de números no se puede contar porque son infinitas. Entonces también utilizando la recta numérica se puede hablar de intervalos, el cual son conjuntos de números que se expresan con su principio y su fin. Entonces básicamente vemos que aquí yo lo estoy presentando, que este intervalo que yo puse aquí va desde el menos 7 incluido hasta el 2 incluido. En ese caso, lo que se hace para saber si el menos 7 y el 2 están incluidos en el intervalo, se hace el circulito relleno. En el caso de que el círculo no estuviera relleno, quiere decir que ese número no está incluido. Pero entonces, ¿qué significaría esto? Si yo tengo un intervalo que va desde menos 7 incluido hasta 2 incluido, quiere decir que si yo aquí voy por 1,99, 1,9999, al final yo sí voy a poder llegar al 2. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, aquí, que el menos 7 está abierto, quiere decir que el menos 7 no se incluye en el intervalo. Entonces, ¿qué es lo que pasaría ahí? Que yo voy a tener números que están muy cercanos al menos 7, pero nunca voy a poder llegar al menos 7. Entonces quiere decir que yo puedo tener aquí números como menos 6,999999 infinitos decimales, pero yo nunca voy a poder obtener aquí el menos 7. Eso es lo que significa este círculo abierto, que este número no está incluido dentro del intervalo, pero sí los números que están dentro de esta área de aquí. Entonces quiere decir que el menos 5 sí está incluido en el intervalo, al igual que el 0, el 1, el 2, el menos 1, el menos 2. Entonces eso es lo que hay que tener cuidado. En el caso de los intervalos, cuando el círculo está abierto, quiere decir que el número donde cae no está incluido dentro de ese intervalo. Entonces, ahora bien, no solo se pueden representar a los intervalos en la recta numérica, también se pueden hacer con notación de paréntesis cuadrados.
Entonces un ejemplo de esto es el que teníamos anteriormente, un intervalo que va desde menos 7 sin incluir hasta 2 incluido. Entonces, ¿cómo hago yo para escribir eso? Básicamente lo que hacemos es, y como dijimos antes, es poner el principio, disculpe, el principio y el fin. Entonces, básicamente, como el menos 7 no está incluido dentro del intervalo, el paréntesis no encierra el menos 7. Sin embargo, podemos ver que en el 2, que sí está incluido en el intervalo, vemos que el paréntesis sí lo están cerrando. Es lo que tenemos en cuenta a la hora de escribir intervalos en notación de paréntesis cuadrados. Que básicamente si el paréntesis cuadrado no encierra al número que está a la par de él, quiere decir que ese número no se está incluyendo. Eso es lo que pasa en este caso. Como está el circulito sin rellenar, quiere decir que el menos 7 no está incluido dentro del intervalo. Mientras que el 2, como si está relleno, entonces en este caso sí. Por lo tanto se cierra el paréntesis. Entonces, eso también aplica para los casos de pertenece e incluido. Hay que recordar que los intervalos son conjuntos. Por lo tanto, en este caso, yo tengo un intervalo que va desde menos 2 hasta 2. En este caso, el 2,23 no estaría incluido. Aquí también hay otro error, hay que tener aquí una tacha. Debido a que el 2,23 se encuentra fuera del intervalo, ya que es mayor que 2. Pero hay que recordar que ese es el principio y ese es el fin. Sin embargo, esto está después. Por lo tanto, esto no estaría incluido. También podemos hacerlo con el intervalo a la izquierda. Entonces yo puedo decir que el conjunto que no incluye el menos 10 pero sí el 2 está incluido al conjunto de los números enteros, lo cual es cierto porque los números enteros agarran números que son negativos y positivos. Por lo tanto, todo este intervalo está dentro del conjunto de los números enteros. Si lo vemos aquí de esta forma también, vemos que menos 8 no pertenece al conjunto que va desde menos 8 sin incluir a 3 incluido. ¿Por qué? Si aquí está el menos 8 y aquí está el menos 8. Por el simple hecho de que como este paréntesis cuadrado está viendo para el otro lado, o sea, lo que quiere decir es que no está cerrando el menos 8, quiere decir que el menos 8 no está incluido dentro de ese intervalo. Quiere decir que llega hasta menos 8, pero sin incluirlo. Entonces es lo que tener cuidado ahí. Y por último está este otro que dice que es de menos 9 sin incluir hasta 10 incluido. El cual, disculpen otra vez, ahí. El cual podemos ver que no pertenece o no está incluido dentro del intervalo de la derecha, debido a que es más pequeño el de la derecha. Vea que va desde menos 1 sin incluir hasta 20. Y aquí empieza desde menos 9. Por lo tanto, ya eso quiere decir que no va a estar dentro, debido a que el conjunto de la izquierda se sale del conjunto de la derecha. Por lo tanto, no pertenece a este. Básicamente eso sería todo con la clase de hoy. Y después también sabes subir un video con lo que será una práctica con ejercicios resueltos para que también lo tengan a mano. Entonces, muchas gracias por la atención y nos vemos.